Entonces, el intercambio calórico se puede dar a través de diferentes formas. Y bueno, vamos a ver si las definimos cada una de ellas. Una manera de intercambio calórico es la conducción, otra es la convección, la radiación y la evaporación. Entonces vamos a ir definiendo y tratando de dar ejemplos de cada una de ellas. En cuanto a la conducción de calor, es la transferencia, el movimiento de calor de un objeto caliente a uno más frío, porque dijimos, ¿se acuerdan que el calor, la energía calórica se movía desde un lugar más caliente a uno más frío, por contacto directo? Es decir, la condición es que los dos cuerpos tienen que estar en contacto. Entonces, como vamos a ver después en algunos ejemplos específicamente de animales domésticos, por ejemplo, si ustedes asumen que un perro está parado sobre el piso, bueno, ahí se puede dar este fenómeno de transferencia de calor por conducción, ¿no es cierto? Porque la piel de los miembros del animal está en contacto con el suelo, por ejemplo, o bueno, cualquier animal, ¿no es cierto? Un bovino que esté en contacto la pezuña con el suelo, ahí a ese nivel se daría transferencia de calor por conducción porque están en contacto. O podría ser un animal que se echa, por ejemplo, entonces ahí aumentaría la superficie. De hecho, vamos a ver que esa es una estrategia que muchas veces utilizan los animales para transferir calor al medio. ¿No? Se tiran sobre lugares que están fríos, eso es bastante común en los perros, en los cerdos. Los que tienen perros, bueno, por ejemplo, ahí mi perro está llorando porque quiere entrar y me escucha. Los que tienen perros muchas veces habrán visto, ¿no? Que una de las perras mías lo hace, se pone al sol, está un rato al sol y cuando tomó bastante temperatura, viene adentro de la casa y se tira sobre el suelo, ¿no es cierto?, de cerámico que es bien frío, ¿no? Entonces esa es una estrategia. Pero entonces la conducción se da por contacto directo. Ya vamos a ver que la convección, que creo que es el que sigue, la convección es la transferencia de calor entre la superficie de un objeto, puede ser el cuerpo de un animal, y un fluido que lo rodea, y que normalmente ese fluido se mueve. El fluido puede ser agua o aire. Entonces, ¿cómo estaría funcionando este sistema de convección? Si ustedes, si lo quieren ver, digamos, qué significaría el sistema de convección, imagínense que ustedes ponen una olla con agua fría sobre una hornalla. ¿Qué va a estar pasando en ese sistema? El calor del fuego, ¿no es cierto?, se transfiere al agua que está más fría, ¿no? Y se va a transferir al agua que está en contacto con la superficie inferior de la olla. Cuando esa agua se calienta, acuérdense que el agua caliente, lo mismo que el aire caliente, es menos denso. Entonces, esa agua caliente se va hacia la parte superior de la olla y es reemplazada por agua fría. Nuevamente se vuelve a calentar y vuelve a subir. Entonces, fíjense que ahí ese sería un ejemplo, digamos, un objeto inanimado, ¿verdad?, de convección. Si pensamos en un animal, vamos a hacer de cuenta que sobre la piel hay una capa de aire. Dijimos que el aire lo consideramos como un fluido. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire ese está más frío que la superficie de la piel del animal. Entonces va a haber transferencia de calor desde la piel al aire. Cuando el aire ese se calienta, ¿qué va a suceder? El aire caliente es menos denso que el aire frío. Entonces se va hacia arriba. Entonces se mueve ese aire caliente y lo reemplaza otra capa de aire frío. Nuevamente se vuelve a calentar y fíjense cómo se va transfiriendo, ¿no es cierto?, el calor a ese medio fluido que está sobre la superficie del cuerpo del animal, puede ser aire o agua, y luego normalmente ese aire o esa agua se mueve y es reemplazada por
fluido está frío, se vuelve a calentar y así sucesivamente. ¿Mm? Evidentemente que si nosotros, ¿por qué usamos, o también lo pueden usar para los animales, también se usa, ¿por qué se usa un ventilador? Justamente estamos aumentando la pérdida por convección, porque estamos forzando el movimiento de aire sobre la superficie del cuerpo del animal o nuestro cuerpo, y eso hace que siempre es reemplazado el aire por una capa de aire, por aire que está frío nuevamente. Entonces nos permite, ¿no es cierto?, de algún modo acelerar esta pérdida de calor o esta transferencia de calor por convección. Evidentemente que si nosotros pensamos en el agua, la transferencia de calor al agua es mucho más alta, más alta, más rápida, ¿no es cierto? Por eso los animales lo que hacen es mojarse, o sea, o se meten en un charco, por ejemplo, los cerdos se meten en un charco. Justamente lo que están tratando de hacer, ¿no es cierto?, es aumentar la pérdida por convección. Ya vamos a ver que no es lo mismo que, por ejemplo, usar un aspersor y mojar los animales. Ahí estaríamos utilizando otra metodología que es la evaporación, que ya la vamos a ver. Esto tenemos que estar, digamos, imagínense que es un animal que se mete en el agua. El agua, al estar en contacto con la superficie de la piel del animal, hay un gradiente ahí de temperatura, o sea, tengo más calor adentro del animal que fuera del animal, el calor se va a transferir hacia el agua, y el agua esa después al moverse se aparta y es reemplazada por otra capa de agua, por más agua, que está fría, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y eso aumenta la pérdida de calor. Acuérdense que el agua es mucho más conductora y las pérdidas de calor en el agua son muchísimo más pronunciadas. Yo no me acuerdo si son 20 veces más que en el aire, ¿no? Eso, bueno, es tan efectivo. Cuando hace mucho calor, ¿qué hacen ustedes? Se meten en la pileta, o el animal, el cerdo, ¿qué hace? Se mete en un charco. Entonces ahí podemos encontrarle, digamos, explicación a muchas de estas cosas que son comunes, o por qué ponemos un ventilador, también sería, ¿no es cierto? También lo podrían usar con animales, para aumentar la transferencia de calor y bajar la temperatura del animal a través de este fenómeno de convección. Después habíamos hablado de otro tipo, que es la radiación. Esta directamente se produce la transferencia de calor, también de un objeto que está más caliente hacia otro que está más frío, pero en este caso es a través de ondas electromagnéticas, y se da de un objeto a otro. No tienen que estar a tiempo, están distantes normalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes están, o animales están en un determinado ambiente, los tienen en un cobertizo, en un galpón, ¿no es cierto? Y las paredes del galpón están más frías, bueno, desde el animal que tiene más calor, se va a ir transmitiendo, digamos, esa temperatura a las paredes de esa habitación, que están más frías, a través de estas ondas electromagnéticas. O si ustedes están en una habitación, ¿no es cierto?, y normalmente las paredes están más frías que nosotros, ¿no es cierto? En esta habitación, las paredes deben estar más frías. Entonces, constantemente, a través de estas ondas electromagnéticas, voy transfiriendo calor desde mi cuerpo a las paredes de la habitación que están más frías, que tienen menos calor. Acá también se podría dar el mecanismo inverso, ¿no es cierto? Si yo tengo una fuente de calor, tengo una piedra caliente, por ejemplo, que está a 80 grados, esa se va a transferir calor desde esa. Acuérdense que siempre va de donde hay más calor a donde hay menos. Si yo pongo una piedra caliente que está a 80 grados, también va a haber radiación en forma de ondas electromagnéticas que se van a transmitir desde ese cuerpo, de esa piedra que está más caliente, hacia el cuerpo que está de un animal o de una persona que está a 38 grados. Entonces, esta es otra manera. O, por ejemplo, la radiación solar. La radiación solar también son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Se transfieren, en este caso, desde el sol a un cuerpo que está más frío. Puede ser también a una piedra, o puede ser a un perro, a un gato, lo que
sea un animal o un hombre. ¿Entienden cómo estaría funcionando esto? Acuérdense que está distante, digamos. Y luego tenemos la evaporación. Acá lo que sucedería es que cuando se produce, y eso también lo deben haber visto en física, la evaporación es un proceso que necesita calor para que se produzca, absorbe calor, ¿no es cierto? O sea, el hecho de evaporar el agua, o también puede ser otro líquido, el alcohol, por ejemplo. Para evaporarlo se necesita calor. Evaporar el agua, por ejemplo, se necesita temperatura. Absorbe es un proceso que absorbe temperatura, o calor, mejor dicho, más que temperatura, absorbe calor. Cuando yo tengo líquido sobre la piel, y si ese líquido se evapora, va a absorber, va a tomar calor. ¿Y de dónde va a ser? A partir de la piel del animal. Entonces, ahí por eso uno cuando se moja y esa agua se evapora siente frío, porque en realidad el proceso está tomando calor, necesita calor para el agua evaporarse, y ese calor lo obtiene a partir de la piel del animal o de la persona. Entonces es un método muy eficiente para perder temperatura, no sé, perder calor. De hecho, se utiliza en las prácticas, digamos, en lugares que son muy calurosos, se pueden utilizar aspersores, por ejemplo, para mojar los animales, y de ese modo el agua que les cae luego se evapora y eso ayuda a reducir la temperatura por la pérdida de calor que produce. El alcohol, por ejemplo, se evapora porque sentimos tanto frío cuando nos ponemos alcohol y lo soplamos, porque en realidad el alcohol se evapora mucho más rápido, con más calor todavía, entonces enfría mucho, ¿no es cierto? Esa también es otra explicación, digamos, de por qué sentimos ese frío cuando se evapora calor, o el agua también, ¿no es cierto? Y si hay viento, con más razón, porque el proceso de evaporación se estaría acelerando. Justamente, eso puede ser, digamos, de manera exógena, así que nosotros mojemos un animal, o el animal se moje de manera voluntaria en un charco, por ejemplo, o puede ser a través del sudor, ¿no? El animal suda, el sudor, esa secreción de las glándulas sudoríparas, básicamente tiene mucha agua, también tiene electrolitos, ¿no? Se pierden, de hecho, se pueden perder muchos electrolitos a través del sudor, pero mayormente es agua. Entonces, cuando ese sudor se evapora, eso estaría tomando calor y estaría haciendo bajar la temperatura corporal. Ahora, para que se evapore el sudor, es importante tener en cuenta cómo está la humedad del ambiente, ¿no es cierto? Porque si la humedad del ambiente digamos, el ambiente está saturado con humedad, el 100% de humedad, ¿bien? Muchas veces ustedes escuchan en la radio y hay tanto porcentaje de humedad. Eso es la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Si la humedad es muy alta, la evaporación de ese sudor no se lleva a cabo, ¿no es cierto? De hecho, si yo tengo 100% de humedad, es decir, el aire donde está el animal está saturado al 100%, no se evapora directamente, ni el agua, ni el sudor, ni nada. Entonces no estaría funcionando como mecanismo termorregulador. Por eso en este gráfico, para que ustedes lo vean más concretamente, fíjense que acá tengo en el eje horizontal que dice capacidad relativa de evaporar el sudor. Es un número arbitrario, digamos, a medida que nos movemos hacia la derecha de este gráfico, es más capacidad de evaporar el sudor. Y en el eje vertical tenemos la humedad relativa en el ambiente. Entonces, fíjense que si yo tengo 100% de humedad, la capacidad de evaporar el sudor es cero. No hay nada. Es decir, que un animal que yo lo tengo en un ambiente que está 100% saturado con agua, con vapor de agua, directamente el sudor secreta sudor, no es que no produce sudor. Suda el animal, pero no se evapora, y si no se evapora, no hay pérdida. No hay pérdida, no hay pérdida de calor. Entonces, a medida que vamos avanzando, fíjense, cuanto menos es la humedad ambiente, por ejemplo, el 25%, fíjense que la capacidad relativa para evaporar el sudor es mucho más alta. Esto también explica por qué dicen muchas veces
vieron que dicen lo que mata es la humedad. O sea, bueno, en parte tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Cuando hay mucha humedad ambiente, por ahí es peor, por ahí no hace tanta temperatura, sin embargo hay mucha humedad y nosotros sentimos mucho, ¿no es cierto? Sentimos mucho calor, padecemos mucho, justamente porque se da este fenómeno, que no podemos, no se evapora el sudor o se evapora poco, y eso determina que perdamos poca temperatura por ese mecanismo. No sé si les queda claro o tienen alguna duda. Claro, como Así pasaría en que Río Cuarto. es mucho. ¿Cómo? Como pasaría en Río Cuarto, allá es un calor húmedo. ¿Acá? Sí. Sí, depende. Pero no, es cierto, sí, hay lugares por ahí capaz que 30 grados con una humedad relativamente muy alta es peor que 40 grados en un lugar donde es muy seco, justamente esta, digamos, sería la explicación, ¿cierto? Porque digamos, sí, pero en lugares muy húmedos la temperatura te mata realmente. Bueno, no sé no me acuerdo si les quería decir algo más, pero bueno. Acá en este dibujo veríamos, digamos, un poco resumido todo lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Todos los métodos de transferencia de calor. Fíjense, acá tenemos una oveja que está en una pradera, justamente acá hay una piedra. Entonces, este animal, fíjense que está sobre el piso, o sea que está en contacto con el piso. Entonces, las pérdidas, y pues vamos a hacer de cuenta que este animal está a 38 grados, probablemente en la superficie de la piel esté un poco menos, pero de todas maneras, el suelo va a tener menos temperatura, ¿no es cierto? Va a tener menos calor. Entonces se va a dar transferencia desde el animal hacia el piso por conducción, porque los dos están en contacto. Acuérdense que conducción era cuando estaban en contacto. A su vez, este animal va a estar perdiendo, estas flechas marrones estarían representando la convección. Acuérdense que es la transferencia de calor desde, en este caso, el cuerpo del animal a un fluido, que puede ser el aire o agua. Acá tenemos aire. Entonces también se va a estar dando pérdida de calor por convección. Por evaporación, sería a través del sudor de este animal. En realidad vamos a ver que no sudan mucho, las ovejas no son de sudar mucho. Y también evaporación a través de las vías respiratorias. Acuérdense que dijimos que por un lado el aire que ingresa al aparato respiratorio viene más frío y se elimina con una temperatura más alta, o sea que ahí hay transferencia de calor, evidentemente. Y también en las vías respiratorias, acuérdense que están cubiertas de secreción, que es mucho líquido, ¿no es cierto? Llamémosle, hay en la superficie hay un líquido. Entonces, la evaporación de ese líquido en las vías respiratorias, también esa evaporación ayuda a perder calor, transferir calor hacia el exterior. Y después tenemos la radiación. Fíjense, esta piedra, si consideramos que esta piedra probablemente esté a más temperatura que la oveja, por ejemplo, esta piedra quizás se calentó por el sol y está a 40 grados, si la oveja tiene 38, entonces va a haber transferencia de calor desde este objeto, desde la piedra, esta roca, hacia la oveja por radiación. Y a su vez también hay radiación infrarroja del animal hacia otros objetos que están más fríos, por ejemplo, y tienen ahí también la radiación del sol, ¿no es cierto? También estaría contribuyendo, ¿no es cierto? Podría estar transfiriendo calor a este animal. Ahí estarían representados todos los distintos tipos de transferencia o las modalidades de transferencia de calor. Siempre acuérdense de algo que está más frío a algo que está más caliente. Perdón, de algo que está más caliente a algo que está más frío. Así, esa sería la transferencia de la energía calórica.
Acá tendríamos, por ejemplo, en general los animales, cuanto más intensiva, ¿no es cierto?, es la producción, menos expuestos están los animales al medio ambiente, ¿no es cierto?, a las inclemencias climáticas. Sin embargo, sigue habiendo los mismos tipos de transferencias de calor. Fíjense, acá tenemos estos cerditos, pero ya en este caso no están al aire libre, sino que están en un estado, están en una instalación, ¿no es cierto?, en un galpón. Entonces también hay por convección, es decir, a través de un fluido, en este caso probablemente sea aire que tiene el animal sobre la superficie y se va transfiriendo al aire y después ese aire se mueve, ¿no es cierto?, y se va moviendo ese calor, evaporación a través de las vías respiratorias, como hemos visto en la oveja, por conducción al piso, cuando los animales están parados sobre el piso, por conducción estarían transfiriendo calor. Puede haber transferencia de un animal a otro, si tienen distinta temperatura, podría haber por radiación de un animal a otro, y por radiación fíjense que tiene dos extremos la flecha, porque puede ir hacia un lado, si las paredes están más frías el animal, la transferencia sería en ese sentido. Ahora, si están más calientes, por ejemplo, si el techo se calienta por el sol, la radiación iría desde el techo hacia el animal, esas ondas electromagnéticas. Y también radiación, fíjense, hacia las paredes. Bueno, ahí estaría representado los distintos tipos de transferencia de calor. El tema es cómo responden los animales a distintas temperaturas ambientes. Establecido este tipo, ¿no es cierto?, de respuestas ante la temperatura que sería cambiante. En este gráfico yo les voy a ir explicando cómo lo tenemos que ir viendo. Por un lado tenemos acá en el eje X, en el eje horizontal, tenemos la temperatura. A medida que nos vamos hacia la derecha, la temperatura va aumentando, y cuando nos vamos hacia la izquierda, la temperatura del ambiente, estoy hablando, ¿cierto? No es la temperatura del animal, la temperatura en la cual está inmerso el animal. Cuando nos vamos hacia la izquierda, la temperatura ambiente va disminuyendo. Y después tenemos dentro de ese rango de temperaturas, en realidad fíjense que tenemos dos rangos, este a la izquierda y este a la derecha, que me estarían determinando esta zona que dice acá arriba, dice zona de sobrevida. Desde acá, desde el D, fíjense, ¿lo ven? D a D'. Esos son una temperatura muy baja de este lado y una temperatura alta de este lado. Podríamos poner valores si quieren, o sea, no es que no necesariamente los valores van a ser ciertos, pero por ejemplo, podríamos decir que acá, y esto obviamente que va a depender del animal, ¿no es cierto? Porque hay animales que son más resistentes a la temperatura, o al frío, o al calor, del mismo modo que nosotros somos diferentes. Probablemente nosotros morimos antes ante una temperatura extrema, un frío extremo, antes que un bovino, y el bovino se muere antes que no sé, un animal, un reno, que está acostumbrado a vivir en clima frío, ¿no es cierto? Mientras que un maverdinango, que es un animal de clima templado, seguramente se va a morir a una temperatura no tan fría. ¿Se entiende que esto depende del animal que estemos hablando? Incluso dentro de los animales podemos tener variaciones de sexo, o de razas, o de edad. En fin, pero bueno, un poco la idea es, vamos a tomarlo así en general. Entonces esta sería una temperatura muy baja, podríamos decir, por ejemplo, no sé, menos 10 grados, por ejemplo. 10 grados bajo cero, por ejemplo, esta, para darle un número. Y esta podríamos decir que es del ambiente, 10 grados bajo cero en el ambiente. Acuérdense que la temperatura letal inferior eran 20 grados, o sea, la temperatura del cuerpo del animal, cuando llega a 20 grados, el animal despichó, se murió, ¿no? Estamos hablando de, entonces vamos a hacer de cuenta que la inferior esta es la menos 10 grados, y acá la superior podríamos ponerle, no sé, 45 grados de temperatura ambiente. Vamos para darle un rango. ¿Qué quiere decir esto? Dice zona de sobrevida. Quiere decir que ese animal, eventualmente,
Hasta esa temperatura puede permanecer vivo. Después ya, si es más fría, o sea que nos vamos más abajo, menos de 10 grados, menos de 10 grados, o más de 45 grados, que yo les puse un número para que ustedes más o menos se ubiquen, pero ya les digo, no necesariamente es real, ¿no es cierto? O más de esa temperatura, ese animal se muere. Por eso salimos de la zona de sobrevida. ¿Entiendes? La zona de sobrevida es el rango de temperaturas en los cuales, los rangos de temperatura ambiente, en los cuales ese animal se va a mantener vivo, básicamente. ¿Vamos? Después tenemos, si nos vamos acá, vemos que tenemos una gran zona, que es un poco más reducida, ¿no es cierto? La zona de supervivencia, que es la zona de homeotermia. Es la zona de homeotermia que estaría determinado por las letras C y C'. Esa es la zona de temperatura, o el rango de temperatura mínima y máxima en los cuales el animal puede mantener la homeotermia, es decir, puede mantener la temperatura corporal. Por ejemplo, 38 grados para un 38,5 para un bovino, por ejemplo, un equino. ¿Se entiende? Entonces, desde acá, desde C hasta C' es la zona de homeotermia. O sea que ese animal puede mantenerse a esa temperatura, manteniendo la temperatura central, acuérdense. Cuando nos alejamos para este lado, vemos que el animal ya entra en hipotermia, es decir, que ya la temperatura central del animal comienza a descender, y cuando nos vamos más allá de esta, nos vamos a la hipertermia, es decir, que la temperatura empieza a aumentar. Y eso lo podemos ver en la línea roja, esta, fíjense que dice core temperature. Esta es la temperatura central del animal. Fíjense que en la zona de homeotermia, fíjense que es una línea recta. ¿Qué quiere decir? Nos está indicando que el animal está manteniendo la temperatura corporal. Ahora, cuando ya nos vamos hacia arriba, a una temperatura más elevada de esa zona de homeotermia, fíjense que la temperatura corporal central de ese animal comienza a aumentar. Entonces estaríamos en esta zona de hipertermia. Por otro lado, cuando nos vamos a una temperatura inferior, vemos que la temperatura central del animal comienza a bajar. Estamos en un animal que está entrando en hipotermia, que sería esta zona. Entonces ahí fíjense que el C me estaría determinando la zona de homeotermia y la zona de hipertermia cuando hay más temperatura y la zona de hipotermia cuando hay menos temperatura. Y después tenemos que definir esta zona de termoneutralidad, que estaría indicada o delimitada por B y B'. Esta B', esta temperatura, acuérdense que acá tengo temperatura, en el eje X tengo temperatura. Esta temperatura, que sería en B, se llama temperatura crítica inferior. La que tengo en B' se llama, o se conoce, o se la denomina temperatura crítica superior. La temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior, delimitan esta zona de termoneutralidad. ¿Ven? Entre B y B'. Temperatura crítica inferior, temperatura crítica superior. Profe, ahí podríamos decir que es 35 grados la inferior y 38 o más, no sé, depende del animal, la superior. Pero no le pongas número. Pero vos estás hablando de 35, estamos hablando del ambiente, no estamos hablando de la temperatura del cuerpo. ¿Entendés? Acá, estas temperaturas que tenemos son del ambiente. Claro, está bien. Vamos a avanzar un poquito más y después, si quieren, volvemos o me preguntan algo. Y después fíjense que a su vez, dentro de esa zona de termoneutralidad, que ya la vamos a definir un poquito más qué estaría pasando en esta zona de termoneutralidad, tenemos esta zona de confort térmico. ¿Vamos? Esta zona de confort térmico es la zona ideal del animal. El animal
no siente frío, no siente calor, está completamente confortable a esa temperatura, no tiene que hacer vasoconstricción, no tiene que hacer vasodilatación, no tiene que hacer piloerección, no tiene que hacer ningún cambio de conducta en particular. Está todo como ideal. Esa es la zona de confort térmico. Estaría delimitada por A y A'. Para darles una idea, ¿cuál sería la zona de confort? Y también, evidentemente, ahora como van a ver lo que yo les digo, que también es variable en los distintos animales. Si comparamos entre especies, obviamente va a ser variable. Si comparamos entre individuos dentro de una misma especie, también va a ser, o entre razas, por ejemplo, o individuos, también va a ser variable. En general, ¿cuál dirían que ustedes que sería la zona de confort térmico para ustedes? ¿Tienen una idea cuál sería más o menos el rango de temperatura? Y de 25 grados o de 20 a 30 grados. Claro, andaría por ahí. Vieron que los aire acondicionados dice, pónganlo en 24 más o menos. Esa es la zona de confort. La zona de confort térmica en el humano, por ejemplo, anda alrededor de 22, 25, 26 grados. Ya les digo, es variable, porque capaz que alguno de ustedes va a decir, no, yo con 22 siento frío, por ejemplo. Y otro capaz que con 22 tiene calor y ni siquiera se tiene que, no se tiene que poner ningún abrigo, anda en cuero. Entonces, fíjense que esto también es muy variable dependiendo de los individuos, y más si hablamos de distintas razas, ¿no es cierto? Distintas especies, distintas edades. Evidentemente que para un cachorrito la zona de confort va a estar más movida hacia temperaturas más elevadas. Y acuérdense que la zona de confort térmico es la zona donde el animal no tiene que hacer ningún ajuste. Está perfecto, confortable, no siente frío, no siente calor. Eso ustedes imagínense una temperatura más o menos del ambiente de 24 grados, 23, 24 grados. No se tiene que poner en marcha ningún mecanismo vascular, ni piloerección, ningún cambio de comportamiento, que ya vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto? Porque los animales cambian el comportamiento. Cuando sienten calor van a tratar de buscar zonas más frías. Bueno, o sea, con esa temperatura no tiene que hacer nada, el animal está perfecto. Si ya nos alejamos un poquito, ahí ya vamos a ver que si nos vamos, por ejemplo, en esta parte que les estoy señalando acá, entre B y A, acá ya está un poco más frío el ambiente. Entonces, ¿qué les parece que podrá estar sucediendo acá, por ejemplo, con este animal? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Constricción. A ver, claro, ya acá va a haber un poco de vasoconstricción, ya no está tan confortable, ya empieza a sentir un poquito de frío, quizás los pelos empiecen se produce piloerección. Acuérdense que la piloerección es importante para mantener una capa de aire, ¿no es cierto? Porque cuando los pelos están parados, digamos, se contrae el músculo piloerector, aumenta la capa de aire atrapada. Cuanto más aire atrapado, imagínense que ese aire que no se mueve estaría funcionando como un aislante, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce piloerección, implica que tengo una capa de aire atrapado en la cobertura pilosa más grande y por ende tengo una capa más importante de aislante. Entonces, ya cuando nos vamos a esta zona, estamos dentro de la zona de termoneutralidad, pero ya salimos de confort. Acá ya el animal empieza a sentir un poco de frío, ya empieza a tener un poco de vasoconstricción, tiene piloerección. Vamos a hacer de cuenta que de B nos vamos un poquito más a la izquierda. Ya empezamos acá. ¿Qué cambios están viendo ustedes? Hay cambios en esto. Fíjense, esto que yo esta curva en azul, fíjense que dice heat production, es la producción de calor. Acuérdense que la producción de calor está relacionada con la tasa metabólica. A mayor tasa metabólica, más producción de calor. Entonces, fíjense, yo cuando salgo de la zona de termoneutralidad, lo que está sucediendo, está aumentando el metabolismo de ese animal. Está aumentando la producción. ¿Ven que esto se va para arriba? Esto me está indicando el animal está aumentando el metabolismo y aumentando la producción de calor. Espérenme un segundito que hay alguien que...
Entonces, si ustedes ven esta línea, la parte del gráfico que está en azul, que es la producción de calor, fíjense que en la zona de termoneutralidad, fíjense que se mantiene plano esto, es una línea plana. ¿Por qué es esto? Porque en realidad acá no hay ningún cambio metabólico. ¿Sí? ¿Cómo estaría el animal en esto? ¿Cómo le llamarían a esto que ustedes ven, esta parte? Metabolismo, ¿cómo se llama este? Basal. El metabolismo basal. Porque más no puede bajar. Si baja más, quiere decir que las células se mueren, ¿no? Es lo mínimo, es lo que es la energía mínima que necesitan las células para mantenerse con vida, ¿no es cierto? Entonces, más no puede bajar. Esto es lo mínimo. Algo de calor produce, evidentemente, fíjense que no está en cero. Si estuviese en cero, estaría acá. Fíjense que algo de calor se produce porque ahí está el metabolismo basal. Entonces, ¿cómo definimos esta zona de termoneutralidad? Básicamente, en la cual no hay cambios en el metabolismo basal. Fíjense que durante toda la zona de termoneutralidad, el metabolismo se mantiene en los niveles basales mínimos. Ahora, cuando baja más, ahí ya empieza a aumentar el metabolismo. ¿Cómo podrían hacer para aumentar el metabolismo y aumentar la producción de calor? ¿Cuáles dijimos que eran las formas? Tenemos que aumentar la termogénesis, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? Con Que era a través de hormonas, una estimulación simpática estimulación simpática, hormonas tiroideas. y hormonas tiroideas, claro. Puede ser actividad, el animal puede moverse para aumentar el movimiento de los músculos, puede haber, eventualmente, si hace mucho frío, empieza a tiritar el animal para que esas contracciones musculares aumenten el metabolismo y también aumenten la producción de calor. ¿Se ven? Pero acá ya el metabolismo empezó a aumentar. Porque ya con todo esto, con la vasoconstricción, piloerección y demás, ya no es suficiente. Porque fíjense que esto, piloerección, vasoconstricción, lo que está haciendo es disminuir las pérdidas, pero no. Ya llega un punto que disminuir las pérdidas de calor no son suficientes. Ya hace falta producir más calor. ¿Cómo haces para producir más calor? Aumentando el metabolismo. ¿Cómo haces para aumentar el metabolismo? Con las hormonas y con el tiriteo, por ejemplo, o la movilidad. Voluntariamente el animal se pone a caminar, a hacer gimnasia, por ejemplo. Se mueve más para aumentar el movimiento de los músculos, aumenta la tasa metabólica muscular y aumenta la producción de calor. Pero fíjense que llega un punto donde ya es tan frío, cuando llegamos a C, hace tanto frío, ya la tasa metabólica ya no es suficiente, aumentó, pero ya no es más suficiente y el animal empieza a perder temperatura corporal, entraría en la hipertermia. Y a medida que baja la temperatura, digamos de manera paradójica, ya el metabolismo no aumenta más y como la temperatura es cada vez más baja, el metabolismo también, la tasa metabólica comienza a bajar, hasta que llegamos a este punto donde el animal eventualmente se muere. ¿Ven? ¿Estamos? Por otro lado, veamos qué pasa si nos vamos hacia el otro lado, si aumenta más la temperatura. Fíjense que la tasa metabólica se mantiene. Después llega un punto donde todos los mecanismos para disipar calor, es decir, la sudoración, la vasodilatación, que ya estarían actuando a este nivel. Acuérdense que ya acá el animal ya está produciendo vasodilatación, empieza a sudar, ¿no es cierto? Porque acá ya no está más en la zona de confort térmico, acá ya empieza a sentir calor. Empieza a sentir calor y se empiezan a poner en marcha esos mecanismos, vasodilatación, empieza a sudar, va a haber algunos cambios de comportamiento para buscar lugares más fríos, se mete en el agua, se separa de otros animales, come menos, ya vamos a ver todos los cambios de comportamiento que hay en el animal, son más de tipo voluntario. Llega un punto que ya esos mecanismos, es tan alta la temperatura del ambiente, que ya esos mecanismos no son suficientes, el animal ya empieza a aumentar la temperatura corporal, y paradójicamente, digamos, de manera contraproducente, fíjense que empieza a aumentar la tasa metabólica, lo cual hace que se produzca más calor todavía,
y el animal llega a un punto que también llega a la muerte. ¿Mm? Esto es como que es totalmente contraproducente, porque hace mucho calor, el animal está hipertérmico, pero claro, la temperatura también favorece el aumento de la tasa metabólica, ¿no? Entonces, al haber más temperatura, todos los mecanismos, todos los procesos bioquímicos de las células comienzan a aumentar, se empiezan a acelerar, y eso aumenta la producción de calor, entonces más aumenta la temperatura corporal central y también va aumentando el metabolismo hasta que llegamos a un punto donde ya no es más factible la vida del animal. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, zona de termoneutralidad es esa zona donde no hay cambios en la tasa, o sea, la tasa metabólica es la mínima. Cuando nos alejamos de esa zona de termoneutralidad, ahí es donde empieza a cambiar la tasa metabólica. Después, la zona de confort térmico, en la zona donde el animal no tiene que poner en marcha ningún mecanismo, está todo ideal, la temperatura, se siente confortable, no siente frío, no siente calor, ningún disconfort. Ahora, a medida que nos alejamos de esa zona de confort, el animal comienza a sentir frío y ya ahí se empiezan a poner mecanismos como la vasoconstricción, piloerección, y después ya empieza a aumentar la tasa metabólica. ¿No? Que sigue la piloerección y la vasoconstricción siguen estando, ¿no es cierto? Lo único que en este caso se le suma el aumento de la tasa metabólica para aumentar la producción de calor. Entonces el animal aumenta la producción de calor y trata de disminuir al máximo las pérdidas. Entonces esa es una manera de retener calor y la temperatura, y mantener la temperatura corporal. Por otro lado, cuando salimos para el lado de temperaturas más elevadas, de esta zona de confort térmico, también ahora ya el animal comienza a sentir calor y se empiezan a poner en marcha mecanismos para disipar calor, para eliminar calor. ¿Cómo hace? Vasodilatación, vasodilatación, sudoración, jadeo, cambios de comportamiento, que ya vamos a ver cuáles son, hasta que llegamos a un punto que la tasa metabólica ya empieza a aumentar, aumenta la temperatura, el animal entra en hipertermia, el metabolismo también se dispara y eventualmente el animal se muere. Y las dos temperaturas que me están delimitando esa zona de termoneutralidad se llaman temperatura crítica inferior, temperatura crítica superior. Por fuera de esas temperaturas quiere decir que ya con los otros mecanismos, con los mecanismos vasculares y de sudoración, piloerección, ya no son suficientes y el animal tiene que haber un cambio a nivel de la tasa metabólica, de la producción de calor que sería a partir de este momento, ¿no? Ya les digo, estas temperaturas varían muchísimo, ¿no es cierto? Esta zona por ejemplo, la zona de confort térmico, que es entre A y A', es muy variable, depende, ya les dije, de la especie, de la edad del animal, de la categoría. No es lo mismo una vaca lechera que una vaca carne, no es lo mismo un animal de menor edad que un animal mayor edad. Varía entre individuos, ¿no es cierto?, dentro de una misma especie. Y bueno, eso. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? ¿Entienden? ¿Tienen alguna duda? O bueno, después véanlo ustedes más detenidamente y cualquier duda que tengan, o bueno, si tienen alguna duda ahora, la podemos ver ahora, no hay problema. Me parece que en el problema hace referencia a la temperatura crítica inferior y temperatura crítica superior. Bueno, entonces ahora vamos a ir definiendo un poquito las zonas que yo ya se los había dicho, pero entonces va a servir como para reafirmar un poco todo lo que estuvimos viendo. Zona de confort térmico, que dijimos que era esta zona, entre A y A'. El animal está totalmente confortable y no es necesario que el animal realice alguna acción para mantener la temperatura corporal. No tiene que haber nada, no hay piloerección, no hay ningún fenómeno vascular, no hay sudoración, no hay nada, no hay ningún cambio de comportamiento particular, porque es la zona de temperatura ideal para ese animal. Evidentemente que,
si pensamos desde el punto de vista del bienestar animal, obviamente vamos a tratar que los animales estén, por ejemplo, si nosotros tenemos animales de compañía, vamos a tratar de que estén dentro de la zona de confort, ¿no es cierto? O bueno, por lo menos dentro de la zona de termoneutralidad. Después, desde el punto de vista productivo, también vamos a tratar de brindarle un ambiente confortable a los animales, porque cuanto más nos vamos alejando, ¿no es cierto?, de esa zona de confort térmico, acuérdense que los cambios en temperatura, ¿no es cierto?, las temperaturas, los extremos, temperaturas muy frías o muy elevadas, causan también estrés, ¿eh? Entonces, el estrés también implica que los animales no van a consumir el alimento que necesitan consumir, no van a ganar de peso. Si son aves, no pondrán huevos. Si son ovejas, no producirán lana. O sea que, o si son animales de carne, no convertirán toda la carne que tienen, todo el alimento en carne como lo deberían hacer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto también tiene una connotación desde el punto de vista productivo. De hecho, ustedes van a tratar, incluso lo vimos en la clase de estrés, que tenemos que propender a darles un ambiente favorable, confortable a los animales, también para mejorar la producción. De hecho, en lugares donde hace mucho frío, los animales, por ejemplo, en lugares, no es el caso de Río Cuarto, pero si nos vamos a lugares más extremos, ¿no es cierto?, donde hay nevadas invernadas y demás, por ejemplo, los animales en el invierno se los estabula, los bovinos, ¿sí? Se los guardan estables y se los mantienen estables porque las temperaturas son demasiado bajas. O en lugares donde hace mucho calor, se les provee sombra, por ejemplo, a los animales, o algún sistema de aspersión de agua para que los animales se mojen y a través de ese fenómeno de evaporación puedan controlar la temperatura, bajar la temperatura corporal. O sea que, bueno, esto también tiene su connotación desde el punto de vista productivo, ¿no? Entonces, esa es la zona de confort térmico, como les decía, que estaría delimitado por A y A' y tiene esas características. Ahora, cuando ya nos alejamos de esta zona de confort, es decir, nos vamos a lo que sería entre A' y B', acá, ya no estamos más en la zona, ya la temperatura aumentó más y estamos en una zona ya más cálida, ya el animal ya no se siente, ya empieza a sentir calor, digamos, no se siente tan confortable. Entonces va a haber, por un lado, respuestas comportamentales, que son cambios de comportamiento del animal, son digamos, respuestas voluntarias, y ya vamos a ver cuáles son. Y se van a desencadenar ciertas respuestas aislativas. Vamos a tener, en cuanto a la circulación, va a haber vasodilatación periférica. ¿Para qué? Para disipar más calor, para transferir calor, como decíamos anteriormente, desde el cuerpo del animal al medio. Acuérdense que estamos en esta zona, ya estamos en una temperatura más elevada que de la zona de confort. Y va a haber también, van a comenzar, pero acuérdense que esto es todo gradual, ¿no es cierto? Si estamos 2 grados más arriba de la zona de confort, se hará un poquito de vasodilatación, empezará a sudar un poquito o jadear un poco. A medida que nos vamos alejando, será mayor la vasodilatación, más el jadeo. Esto es todo gradual, ¿no es cierto? No es que es todo nada, no es que hay vasodilatación o no hay, o hay sudoración o no hay sudoración. Todo se va produciendo de manera gradual a medida que va aumentando la temperatura, pero esos serían los fenómenos que ocurrirían. Vasodilatación, para eliminar, dijimos que actuaría como un radiador, para eliminar calor, para transferir calor al medio, siempre y cuando la temperatura, acuérdense, tiene que haber para que el calor se transfiera, tiene que haber una diferencia, es decir, el animal tiene que estar más caliente que el medio, porque si el medio donde está el animal, el aire, digamos, que lo rodea al animal, está más elevado que el animal, ahí no. Si está igual, no va a haber transferencia de calor. Si está más calor, va a ser inverso. Acuérdense que esto es una cuestión física. ¿Se dan cuenta? O sea, si en el ambiente, por ejemplo, que hay lugares donde se da, ¿no es cierto? 43, 44 grados, estamos en una zona desértica donde hace 44 grados, por ejemplo, y ahí estamos muertos, porque por más vasodilatación que hagamos, si el animal tiene 38 y en el medio hay 45, la transferencia va a ser en el otro sentido, va a ser desde el ambiente al animal.
¿Se dan cuenta, no? Cómo funciona. O sea que esta disipación de calor o transferencia de calor desde el animal al medio, se tiene que dar la condición de que el animal tiene más temperatura que el medio, ¿no es cierto? Claro, ¿no? En general ese es el caso. Estas temperaturas tan elevadas son un tanto raras y son muy extremas, ¿no es cierto? Se dan en lugares particulares, pero bueno, ya 37 grados de temperatura ambiente ya es mucho, ¿no? Y todavía con 36, 37 todavía tenemos un gradiente para que, ¿cierto?, el animal transfiera calor al medio. Bueno, y las otras son pérdidas por evaporación, sudoración y jadeo, que ya vamos a ver cuál es la, no sé si viene ahora. Eso. Ya que hablamos ahí de sudoración y jadeo, les muestro fíjense, es lo que habíamos comentado, que en realidad podemos tener. Hay animales que utilizan mucho la sudoración. Fíjense, acá tenemos representado en amarillo, sería como este triángulo, sería la sudoración. Evidentemente que acá tengo más sudoración y acá tengo menos. Y fíjense que el jadeo es inverso, ¿no es cierto? Fíjense que el hombre, el equino, estaría en esta categoría de especies que tienen mucha sudoración y recurren poco al jadeo para transferir calor al medio. Luego tendríamos al bovino y al ovino, que estarían más o menos de manera intermedia. Después el felino, que ya poco la sudoración y utilizan más este jadeo, polipnea. Polipnea, acuérdense que es ese aumento de la frecuencia, ¿no es cierto? Respiratoria, acuérdense que el jadeo tiene, eso lo habíamos visto en respiratorio, ¿no es cierto? Son respiraciones superficiales que involucran, o sea, en realidad no hacen cambiar la ventilación alveolar, lo único que están haciendo es básicamente mover en gran medida el aire del espacio muerto, anatómico, ¿cierto? Y de ese modo favorecen la evaporación, que de hecho hay muchas durante el jadeo, vieron que los perros y los cerdos también, es como que producen mucha saliva, bien líquida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, por evaporación, facilitan la pérdida de calor. Entonces, luego tendríamos al suino y al canino, donde ya la sudoración es muy pobre, ¿no es cierto? Y utilizan más el jadeo, la termorregular, y las aves, donde prácticamente no tienen sudoración y utilizan fundamentalmente el jadeo para termorregular. Bueno, entonces decíamos que también, aparte, digamos, de estas respuestas de vasodilatación y sudoración y jadeo, que ya se daban en esta etapa, ¿no es cierto?, cuando ya nos alejamos de la zona de confort térmico, a su vez también se acompañan por ciertas conductas particulares, ¿no es cierto?, del animal, que son voluntarias ya en este caso. Por ejemplo, reducción del consumo de alimentos, eso es bastante evidente. Durante el verano, incluso en meses calurosos, los animales consumen menos, a nosotros también, al hombre también, a los humanos, ¿no es cierto?, también le sucede algo similar. Acuérdense que lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, del efecto calorigénico del alimento, el efecto termogénico del alimento, justamente hace que cuando uno consume alimento, eso también implique un aumento de la producción de calor. Entonces, si ya estamos dentro de una temperatura ambiente elevada, se reduce el consumo de alimentos como una forma de producir menos calor. Aumenta el consumo de agua. Dijimos que el agua normalmente viene a una temperatura baja, salvo que tomemos mate, ¿no es cierto? Pero el consumo de agua, que normalmente está fría, eso también sirve para reducir el calor, la temperatura del animal. Los grupos tratan, si son animales gregarios, tratan de dispersarse, porque evidentemente si están agrupados, acuérdense que por radiación puede haber cualquier transferencia de un animal a otro. Entonces, una manera es separarse, tratar de estar quietos, no moverse mucho, porque cuanto más se mueven, más se genera en ese músculo en actividad, más aumenta la tasa metabólica y produce más calor. Búsqueda de sombra,
tirarse en charcos, por ejemplo, que eso es bastante común en los cerdos, ¿no es cierto? Estos son todas cambios comportamentales que, digamos, de algún modo van a estar contribuyendo a la pérdida de calor, en este caso de aumento de la temperatura ambiente. Disminuir la producción también, ¿no es cierto?, de calor y aumentar la pérdida. Siempre, digamos, piensen en esa báscula, en esa balanza, ¿no es cierto?, con la termogénesis y la termolisis. Esto ya lo vimos, acerca de su duración y jadeo. Y ahora, digamos, nos vamos hacia la otra zona, que sería de A hacia la izquierda, ¿no es cierto? Sería toda esta zona, que dijimos que todavía en esta zona de termoneutralidad, dijimos que la tasa metabólica no cambió. Sin embargo, acá ya el animal comienza a sentir frío y se van a poner en marcha fenómenos vasculares, piloerección, y bueno, y luego van a venir los escalofríos y demás, ¿no es cierto? Entonces, también la respuesta al frío hay respuestas comportamentales, que ya las vamos a ver, esos cambios de comportamiento del animal. Hay ciertas respuestas aislativas, que dentro de eso tendríamos la vasoconstricción, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Limitar la circulación de la sangre a nivel periférico, y de ese modo evitamos la transferencia de calor al medio, y por ende es como que estaríamos evitando la pérdida de calor del animal. Hay piloerección, que dijimos que era una manera de que el animal quede más aislado, porque aumento esa capa de aire que está estática, sin moverse sobre la piel del animal, y eso entonces está representando una capa aislante para el animal, sería como si fuese un sobre todo para el animal. Luego se podrían recurrir allá, cuando ya la temperatura es más extrema, a escalofríos, o el tiriteo, que serían esas contracciones involuntarias, ¿no es cierto?, del músculo esquelético, y eso aumenta la tasa metabólica muscular y la producción de calor. El ejercicio, en este caso voluntario, si el animal se mueve, o bueno, muchas veces es más común verlo en los humanos, ¿no es cierto? Cuando hace frío tratamos de movernos, y eso, o si hace mucho frío salimos a correr, por ejemplo, y al rato ya estamos, como aumentó la tasa metabólica muscular y la producción de calor, empezamos a sentir calor, incluso a pesar de que hace mucho frío, ¿no? Entonces ese sería el ejercicio voluntario. Y después todo el aumento de la tasa metabólica a través de las hormonas que ya nos mencionamos, catecolaminas y hormonas tiroideas. O sea que todas esas hormonas se van a estar estimulando la secreción de esas hormonas para aumentar la producción de calor. ¿Cómo andamos con el tiempo? Bueno, no nos falta mucho. Y del mismo modo que vimos esas respuestas comportamentales al calor, ahora vamos a ver lo que sucede con el frío. Y en este caso, los animales que tienen, cuando hace mucho frío en el ambiente, van a ver que tratan de enrollarse, ¿no es cierto? Hacen un rollito, de ese modo disminuir la superficie de contacto, ¿no es cierto?, con el medio, y tratar de disminuir la pérdida de calor. Amontonarse, si tenemos grupos de animales, van a tratar de ponerse muy cerquita o en contacto un animal con otro, ¿no es cierto?, para evitar la pérdida de temperatura. Actividad motora extra, como yo les decía, hacer ejercicio de manera voluntaria para aumentar la producción de calor, y aumentar el consumo de alimentos, ¿no es cierto? En los meses estivales, en general, los animales consumen más, justamente porque tienen que, a través del aumento de la tasa, para aumentar la tasa metabólica, necesitan más alimento, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, para aumentar la tasa metabólica necesitan alimento, y de ese modo el animal consume más alimento para mantener la temperatura corporal. Evidentemente, ustedes también, o sea, si se ponen a pensar, de algún modo ese es alimento que es mal gastado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Por eso yo digo, si queremos maximizar la producción, tenemos que tratar de mantener a los animales de producción lo más cercano a esa zona de confort. Porque si me voy a una temperatura ambiente muy fría, el animal va a estar destinando gran parte de la energía que está consumiendo con el alimento a mantener la temperatura corporal.
y va a estar destinando menos a la producción. Por ejemplo, si es un animal para producir carne, va a producir menos carne. En realidad está destinando más parte de la energía para mantener la temperatura corporal. O lo que sea, o producción de lana, o leche, depende de la producción. ¿Se entiende cómo es? O sea, en definitiva, ese aumento de la tasa metabólica es expensa de consumir más cantidad de alimentos. Bueno, y después tenemos acá, es más una cuestión de terminologías, ¿no es cierto? Lo que se llamaría, hay diferencias entre lo que sería una aclimatación y una adaptación climática. Son todos más o menos parecidos, pero en realidad se refieren a fenómenos distintos. El primero, la aclimación, son las adaptaciones que se producen del animal cuando tengo cambios de la temperatura de manera más o menos brusca. Generalmente es que cambia la temperatura nada más, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, puede ser que hay una ola de calor, como ha sucedido en esta época, es bastante común, ¿no? Que por ahí hay 4 o 5 días donde hacen 25, 28 grados, y después viene un frente frío y viene la temperatura y cae una helada, por ejemplo, ¿eh? Y si hay varios días con temperaturas invernales. Fíjense que ahí hay un cambio brusco, ¿no es cierto? O como el ejemplo del problema, animales que están en un clima frío, por ejemplo, y se los traslada a otra ubicación geográfica donde el clima es cálido. Ven que son cambios rápidos. Puede ser un cambio en la temperatura del ambiente, o puede ser en el otro sentido también, podemos pensar de frío a calor, de calor a frío, por un cambio a nivel de las condiciones atmosféricas en el lugar donde están los animales, o porque los movemos a otro lugar geográfico. Son cambios rápidos, relativamente rápidos en la temperatura, y el animal tiene que poner en marcha todos esos mecanismos que nosotros veníamos hablando, para mantener la temperatura corporal. La aclimatación tiene que ver con ya procesos más lentos y en general están asociados a cambios de estación, ¿cierto? Animales, por ejemplo, durante el verano tienen ciertas características los animales y cuando viene, esto se da más, o por lo menos más evidente en animales salvajes, ¿no? Cuando viene la época invernal cambian, ¿no es cierto? Por ejemplo, para decirles algo, el cambio en el pelaje, que también se da en los animales domésticos, ¿no es cierto? No es lo mismo el pelaje en el invierno, que un pelaje mucho más tupido, justamente para que le sirva de protección aislante al animal, que el pelo, ¿no es cierto?, el pelaje, la cobertura pilosa del verano, que es un pelo menos denso, más corto. Fíjense que esto se da de una estación a otra. Puede darse también, por ejemplo, la acumulación de grasa, también para que sirva como aislante, por ejemplo. Hay muchos animales que también cambian el color del pelaje. Durante el invierno son color blanco justamente para mimetizarse en la nieve, y después durante la primavera-verano son de color pardo, como también sirve como camuflaje, ¿no es cierto?, con el ambiente. Pero ven que son todas adaptaciones que se dan del cambio de una temporada a otra, y en general son más graduales. La aclimación es algo más brusco, más violento. Y después la adaptación climática, estos ya son cambios a nivel genético que tienen los animales para adaptarse, cambios genéticos que se dan en los animales para adaptarse a los ambientes o más cálidos, o muy cálidos, o muy fríos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, animales que viven en climas, en los polos, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, estas adaptaciones a nivel vascular, que les permiten no perder mucha temperatura en las extremidades, por ejemplo, o capas de tejido adiposo muy importante, lo cual les permite aislarse, ¿no es cierto?, del medio. Acuérdense que la grasa es un buen aislante, ¿no es cierto? Esto se da mucho en mamíferos marinos, que tienen mucha grasa de cobertura y eso les sirve como aislante. Entonces, pero fíjense que esto no es, son adaptaciones que han ocurrido a lo largo de millones de años y que han implicado cambios genéticos, en realidad.
animal que les permiten adaptarse a esos climas que son extremos. También podríamos pensar en animales que están adaptados a vivir en ambientes muy cálidos. Eso también se ve claramente en los bovinos, por ejemplo, en las razas índicas, que están adaptadas a vivir en climas más cálidos. Por ejemplo, tienen piel más fina, tienen menos pelos, justamente porque no les hace falta y es más fácil de ese modo eliminar calor de la piel. A su vez han desarrollado otras características que las ponen en ventaja en esos ambientes. Por ejemplo, el tema han visto ustedes que las razas índicas son capaces de mover la piel para espantarse los insectos, por ejemplo, porque normalmente viven en ambientes donde hay gran cantidad de insectos. Entonces, bueno, estas son una serie de adaptaciones que se han dado en las especies, pero ya les digo, a lo largo de millones de años, cambios genéticos les permiten vivir en esos climas un tanto extremos, ¿no? Ya sea para el lado del calor o para el frío. Bueno, y finalmente algo que nosotros también habíamos hablado, evidentemente que está relacionado con la temperatura corporal, y algo habíamos hablado cuando vimos sistema inmune, ¿se acuerdan? Las defensas del animal, que era la fiebre, que en realidad también cuando vimos ese tema lo habíamos visto como un mecanismo de respuesta que es valioso, digamos, para que el animal también haga frente, por ejemplo, a una infección bacteriana o viral, porque justamente el aumento de la temperatura crea un ambiente que no es propicio para el desarrollo de esas bacterias, por ejemplo, o los virus, y a su vez también crea ciertas condiciones que les dan una mejor respuesta del sistema inmune. Entonces, ¿cómo se digamos, el punto de referencia, ¿no es cierto?, de la temperatura que va a tener el animal? Se van a dar las respuestas para que el animal aumente o baje la temperatura. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de la fiebre, que sería un caso donde la temperatura corporal aumenta? Bueno, básicamente, y también esto es un poco repaso de lo que hemos visto, hay distintos estímulos endógenos, hay partes de las bacterias, ¿no es cierto?, que están formando parte de las paredes de las bacterias, las citoquinas que se producen como parte de la inflamación, las endotoxinas bacterianas. Todos esos van a actuar a su vez sobre ciertas células del sistema inmune, monocitos, macrófagos, células de Kupffer. Acuérdense, las células de Kupffer son esas células macrofágicas que están a nivel del hígado, y todos los macrófagos tisulares también. Los monocitos serían los precursores, ¿no es cierto?, de esas células. Fíjense que producen ciertas citoquinas, entre ellas la interleuquina 1, la 6, el interferón, el factor de necrosis tumoral, que van a actuar sobre el área preóptica del hipotálamo. Todas estas citoquinas van a actuar a ese nivel, y me van a hacer que a través de unas prostaglandinas, en particular estas son las prostaglandinas E2, me van a hacer un cambio del punto de referencia. Es decir, si este animal tenía el punto de referencia era 38 y medio, por ejemplo, ahora el punto de referencia que pone cambia, el cepeo, digamos, que tiene el hipotálamo, y pasa, por ejemplo, a 41. Entonces, de 38 y medio pasa a 41. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que, digamos, esto está mediado por estas prostaglandinas, estas prostaglandinas se liberan ahí a nivel local, ¿no es cierto?, en el mismo hipotálamo, y sería como el último eslabón que me va a ser responsable de este cambio de punto de referencia. Entonces, veamos a ver qué sucede.
Fíjense que acá tengo, en este gráfico, tengo el tiempo, o sea, son horas, y acá tengo la temperatura central de ese animal. Vamos a hacer de cuenta que ese animal, la temperatura central es de 37. Entonces venía con 37, lo más bien, tiene esa infección bacteriana, se produce todas las citoquinas que mencionábamos anteriormente, en el hipotálamo anterior se libera prostaglandina E2, y eso, fíjense que hace cambiar el punto de referencia. Fíjense que venía a 37. Ahora, el punto de referencia ahora pasó a ser 39. O sea que en realidad es como que para ese animal la normalidad es 39. Es como que si ustedes tienen su casa a 25 grados, y van y mueven el termostato y lo ponen a 30. ¿Qué va a pasar para el sistema de calefacción? Para el sistema de calefacción va a estar fría la casa. Entonces se va a poner en marcha un sistema para llevar la temperatura a 30 grados. Acá pasa lo mismo. Venía el punto de referencia, venía a 37 grados. De repente, por efecto de esa prostaglandina E2, cambia a 39. O sea que en realidad la temperatura está más baja. Entonces ahora se van a poner en marcha mecanismos para que la temperatura vaya a 39 grados. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense. A ver si puedo poner. Acá está, ¿ven? Ven como la temperatura de ese animal, como cambió el punto de referencia en el hipotálamo, ahora ese animal pone en marcha el mecanismo para llevar esa temperatura a 39 grados. ¿Cómo hace? Fíjense, tengo vasoconstricción, escalofríos. Los escalofríos, ¿qué hacen? Aumentan la tasa metabólica y aumentan la producción de calor. La vasoconstricción, ¿qué hace? Evita que se pierda calor a través de la piel. Todo eso hace que la temperatura corporal comience a aumentar hasta que llega a ese nuevo punto de referencia que es 39 grados. Entonces ahí se mantiene. O sea que el animal o esta persona tiene fiebre. Cuando llega el momento, o le damos al animal un antipirético, o porque ya la infección está remitiendo, ese punto de referencia luego baja a la normalidad, pasa de ser 39, pasa nuevamente a 37, la temperatura normal de ese animal. ¿Qué pasa ahora? El punto de referencia dice 37, pero el animal tiene 39, o sea que tiene mucha temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene que poner en marcha mecanismos para aumentar la pérdida de calor. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber vasodilatación, sudoración, y la temperatura comienza a bajar. Obviamente la tasa metabólica también baja, y la temperatura comienza a bajar y vuelve a la normalidad. Entonces, fíjense cómo ustedes, entendiendo cómo funcionan estos centros hipotalámicos, también pueden estar dilucidando cómo estaría actuando este mecanismo, ¿no es cierto?, patológico que es el que desencadena la fiebre, ¿no? Y creería que por ahí ya no hay más nada. Con eso terminamos la clase.